Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto conectar nuevamente con el historiador argentino Ricardo López Gottig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con un personaje que vimos la semana anterior, Václav Havel, Checoslovaquia, finales de los 70, principios de los 80. Después de esa carta 77, pues llegaron las represalias, ¿verdad? Claro, en mayo de 1979, Václav Havel y otros signatarios de la Carta 77 fueron detenidos y fueron juzgados en 2 días, ¿no? El 22 y 23 de octubre de 1979, él y otros 6 detenidos fueron juzgados conjuntamente. Es un caso de estos interesantes, ¿no? De esta justicia rápida y tan efectiva que tenían, que en 2 días podían juzgar y tomar el testimonio a 7 detenidos y eh, directamente condenarlos conjuntamente, ¿no? Bueno, en el caso de Havel es muy interesante porque en principio se le empieza a sugerir la posibilidad de que en lugar de que fuera a prisión, que se fuera al exilio. Es decir, empiezan a jugar con esa idea, ¿no? Y le empiezan a ofrecer, bueno, imagínense cómo sería su vida si se va a Estados Unidos, país cuyo gobierno precisamente aceptó la idea de recibir a Havel, y él empieza a pensar esa posibilidad. Y lo cierto es que lo tentaba porque, por ejemplo, un antiguo compañero de él del secundario, nada menos que Milos Forman, estaba teniendo mucho éxito. Entonces, esa era una posibilidad, ¿no? Él veía el éxito que estaba teniendo Milos Forman en Estados Unidos como cineasta, con lo cual él pensaba, bueno, esto podría ser, pero tampoco se animaban a ver, era como, es algo que después Havel sintió mucha vergüenza a lo largo de toda su vida de esa duda que tuvo, si irse o no al exilio aceptando esa posibilidad. Y lo cierto es que él se había puesto, parece que internamente, y eso lo sabemos a través de las cartas que tiene con su esposa, con Olga Havlova, que él se había puesto como un límite temporal de 5 años, ¿no? Si le daban más de 5, probablemente aceptaba. Pero lo cierto es que nunca le llegaban a decir por cuánto tiempo pensaban condenarlo, y finalmente él no accede a esto. Es muy interesante que en ese juicio tan rápido y sumario, eh, Havel intentaba de alguna forma argumentar con el juez, lo cual, digamos, muestra parte de su personalidad. Otro de los condenados fue Peter Uhl, que era un trotskista, que justamente él que va a hacer cuestionar toda la legitimidad, no solo del tribunal, sino de todo el sistema político. Otro de los condenados fue Václav Benda, que fue un intelectual católico, Dana Niemcova, a quien se le dio solo 2 años de prisión porque tenía 7 hijos, con lo cual eso iba a significar un gran costo para el Estado el mantener a esos 7 niños durante unos años. Y a Havel finalmente se lo condena por 4 años y medio, es decir, un poco menos de lo que él había pensado. Y durante esos años, es decir, él está detenido desde mayo del 79 hasta prácticamente hasta el año 84, vamos a ver por qué no está tan claro el final. Es un largo periodo de introspección para Havel, porque él comienza a escribir una serie de cartas que después son conocidas como cartas a Olga, que era su mujer. De hecho, en principio, unos meses antes estaban un poco distanciados, ¿no? Ella vivía en una casa de campo que la familia tenía en Hradeček, en las afueras de Praga, a varios kilómetros, y él estaba viviendo en Praga por una cuestión matrimonial, ¿no? De desavenencias, y Havel no era precisamente alguien muy fiel, entonces había un distanciamiento, y lo cierto es que
ese periodo en prisión los termina acercando. Pero acá lo interesante es que, primero, la magnitud filosófica de esas cartas que él escribe a Olga, a su mujer, que luego van a ser publicadas, ¿no? Como cartas a Olga, y que se ve todo un proceso de introspección muy interesante que tiene Havel, que además es un periodo de mucha lectura, de discusión filosófica, porque, claro, él estaba detenido con otros intelectuales, con lo cual es una etapa en la que él tiene mucho debate filosófico, literario e incluso religioso, porque otro de los detenidos va a ser Jaroslav Duka, que era un sacerdote que luego terminó siendo cardenal. Así que él ahí empieza a descubrir la dimensión del cristianismo. Él no tiene una conversión religiosa, pero sí empieza a entender un poco más desde el punto de vista filosófico lo que era el cristianismo. Es decir, que empieza incluso a completar parte de su formación y empieza a tener lecturas más sistemáticas de la fenomenología, de Heidegger, es decir, de filosofía política, y que más allá de las condiciones en las que estaba, bueno, fue una etapa en la que él lo ayudó a formarse con una profundidad filosófica y con también un espíritu de resiliencia mucho más fuerte. Pero ¿qué pasa? Havel no estaba bien tratado en la prisión. Primero estuvo en una prisión en Ostrava, ahí contrajo una neumonía que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Después tuvo que ser cambiado a otra prisión en Pilsen, ciudad famosa por la cerveza, y luego estuvo varios meses con un arresto en el hospital en Praga. Por eso no es tan claro, ¿no?, en la etapa final, cuándo podemos decir que fue liberado. Pero claramente, hacia fines de 1983, comienzos de 1984, él queda libre finalmente. ¿Y qué hace? Bueno, ahí es donde retoma no solo su actuación en Carta 77, sino que también va a plasmar en obras de teatro y en ensayos toda esa etapa larga de introspección que tuvo. Y lo cierto es que el régimen nunca supo muy bien cómo actuar frente a este Václav Havel, que lo encontró mucho más fortalecido después de esos años en prisión. Es decir, que a pesar de que el concepto de la prisión no era el de castigo, sino el del intento de la reeducación, lo cierto es que Havel sí termina reeducado de alguna forma, pero mucho más fortalecido y con una gran introspección y con una muy fuerte conexión con su esposa, con Olga Havlova, que después se terminan publicando sus cartas a Olga. No tenemos las cartas de ella a él, no quedaron. Parece ser que ella le reprochaba muchas veces que él tuviera este tipo de dudas sobre el exilio o no. Ella le decía que no había que dudar al respecto, que tenía que aceptar la etapa de la prisión, que ella estaba dispuesta a acompañarlo. Ella estaba dispuesta incluso a ir también a prisión. Es decir, ahí se ve la figura tan importante de Olga Havlova, que incluso lo va a acompañar en la primera etapa de la presidencia de Havel, porque ella muere a los pocos años que él es presidente. Pero ahí tenemos un caso muy interesante de cómo alguien en esa etapa de la prisión empieza a conocerse más a sí mismo y cómo eso le permite después llegar a la presidencia en 1989 desde una perspectiva completamente distinta. Sí, a veces la represión, a la represión le sale el tiro por la culata. El haberlo mandado a prisión lo ha fortalecido y ha hecho crecer su imagen también de cara al pueblo checoslovaco, que luego se va a dividir esa unión forzada que hubo después de la Primera Guerra Mundial, creo, entre
que se creó esta Checoslovaquia, ¿no? Pero eso es anticiparnos un poquito. De todas maneras, ese es un capítulo que ya no pertenece al totalitarismo, sino a la libertad. Pero de totalitarismo, desgraciadamente, a pesar de que nos estamos acercando, ya estamos en los años 80 y algo, pues todavía queda bastante por hablar, y de eso nos encargaremos en las próximas entregas. Muchas gracias, Ricardo López Gottig, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.